Buenas. Esta es una guía detallada de lo que hay que hacer en el caso de que un apocalipsis zombie suceda. Esta guía va a estar separada en varios capítulos, empezando desde el comienzo hasta llegar al final. Antes de empezar con la primera parte, hay que hacer unas cuantas aclaraciones. Lo primero, en el cine y en los videojuegos hemos visto muchos tipos de zombies. En esta guía veremos personas que se han convertido en zombies por culpa de una enfermedad. También decir que las habilidades o la estructura de estos zombies va a ser como los corredores de The Last of Us o los zombies de 28 días después, y que la enfermedad se transmite por la sangre, entrando por una herida abierta que tengamos, o porque entre por la boca, ojos o nariz, y también se contagia por la saliva, cuando un infectado te muerde o por la boca, nariz o otro orificio por el que se cuele la saliva del zombie, y el tiempo de transformación sería de 2 días. Otra cosa para aclarar es que no somos héroes. ¿Os lo explico mejor? Esta guía no trata sobre cómo salvar al mundo y cómo buscar una cura. Esta guía trata de cómo sobrevivir y salir adelante en una situación tan extrema como sería un apocalipsis zombie. También esta guía está hecha para todo tipo de personas, como familias, personas que viven solas, o gente joven. La guía está hecha para gente que vive en zonas urbanas, tanto en grandes ciudades como poblaciones más pequeñas. No hay que tomarse al pie de la letra toda la información o consejos que se dan. Hay que escuchar y adaptar esta guía a las necesidades de cada uno. Y por último, sabemos que en los videojuegos y películas hemos visto cómo los supervivientes tienen y usan un montón de armas de fuego debido a que sus historias se basan en Estados Unidos. Esta guía está hecha para todos esos países en los que las armas de fuego son ilegales y son muy difíciles de conseguir, como por ejemplo Europa o Latinoamérica. Ahora sí, empezamos con la primera parte. Parte 1. Antes del brote. Estando en 2023 tenemos reciente lo que pasó en el 2020 con la pandemia mundial. Como todos lo recordamos, nos daremos cuenta que en ese momento se empezaban a oír rumores, pues en un apocalipsis zombie no sería distinto. Si tenemos la suerte de que nuestro país no es el primer país afectado por el virus zombie, empezarán a oírse rumores por las redes sociales, televisión o radio. En esos primeros días aún no habrá infectados en tu país, pero con lo conectados que estamos todos los países entre nosotros, no tardarían mucho en llegar personas infectadas y empezar a reportarse los primeros casos. Aunque nosotros no estamos aún en esa situación. Nosotros nos encontramos en el momento que por las redes sociales y por la televisión o radio, se empiezan a oír los primeros rumores. Lo primero que hay que hacer es estar tranquilo y ver cómo actúa la gente. Esto se podrá ir viendo por los medios de comunicación, aunque es probable que intentarían ocultar un poco la situación para no meter miedo a la gente. Sé que sería difícil sacar tu propia conclusión de lo que hay que hacer, pero yo intentaría conseguir algunos objetos que nos serían útiles. Aún no estamos en el momento en el que la sociedad se convierte en un caos y la gente va en busca de comida y otras cosas. En este momento la gente solamente está empezando a oír rumores, pero esos rumores aún no son lo suficientemente aterradores como para lanzar a la gente a saquear los comercios. Por eso estos primeros días son muy importantes. Mi recomendación para estos días sería intentar comprar o conseguir las cosas más importantes que puedas. Como por ejemplo, si tomas un medicamento, vete a la farmacia e intenta que te dé una mayor cantidad del medicamento que tomas y necesitas. También recomendaría ir a hacer la compra e intentar hacer un tipo de compra distinto al que haces habitualmente. Intenta comprar agua embotellada y algún tipo de lata, y si en el mismo supermercado pudieras comprar algún mechero o hornillo sería increíble. Pero no hay que hacer una compra que llame la atención ni llenar el coche de botellas o latas.
Hay que hacer una compra discreta, pero sabiendo o incluyendo productos que nos vendrían bien cuando lleguen esos días. También sería buena idea pasar por la gasolinera y llenar el depósito del coche totalmente, y si tienes la opción, comprar o llenar alguna cubeta de combustible para tenerla en caso de emergencia. Hay otros objetos que se podrían intentar conseguir. Aquí te dejo unos cuantos objetos que normalmente no todo el mundo tiene en casa, pero que serían muy interesantes conseguirlos. Brújula y mapas de la zona. Esterilla o aislante del suelo. Una lona. Radio o walkie-talkie. O un kit de primeros auxilios, entre otros. Luego al final del video voy a explicar los objetos nombrados, para qué sirven, cómo podríamos utilizarlos, por qué de conseguirlos y qué características tienen. Ahora damos por hecho de que cada uno ha encontrado y conseguido las cosas a las que él individualmente le han parecido las más importantes, y nos encontramos en el siguiente momento. Los rumores cada vez son más fuertes, y empiezan a aparecer imágenes de los zombies por las redes sociales. En este momento es cuando todo debería empezar a descontrolarse. Aún no hay casos detectados en tu país, pero podría empezar a haberlos. La gente por el miedo empezaría a saquear las tiendas y los comercios. En ese momento tienes que aprovechar el caos para conseguir más agua y comida enlatada. Es importante conseguir el resto de objetos antes mencionados antes de que empiece el caos, porque esos objetos no se venden en cualquier sitio y sería más difícil encontrarlos cuando el caos empezase. Por eso no hacía falta llenar el coche de comida y agua anteriormente, porque ahora se podría conseguir todo eso solamente yendo a un lugar. La forma de actuar a la hora de ir en busca de comida y agua cuando todo es un caos y la gente está saqueando es coger en casa un cuchillo o otro arma que pueda imponer temor en el resto de la gente, e ir portando eso cuando vayas a saquear las tiendas. El arma solamente es para que nadie intente robarte o atacarte. Puede darse el caso en que alguien no le dé miedo y aunque te vea armado intenta robar o atacar. En ese caso lo que hay que hacer es correr y huir del lugar. Solamente llevamos el arma para que podamos tranquilamente coger lo que podamos. Si en ese caso tuviste suerte y pudiste conseguir lo que querías, tendrás que regresar a tu casa rápidamente. Otro aspecto que desconoceríamos sería la forma de actuar de las fuerzas del orden, policía o armada. Nosotros tenemos que ir en busca de lo nuestro e intentar conseguirlo lo antes posible y volver a casa con rapidez. Las comunicaciones tanto en los móviles como en la televisión siguen funcionando y ahí se tienen que ver las noticias que dan. Seguramente ya empiezan a aparecer más casos de gente infectada. En ese momento tienes que estructurar un plan de escape de la ciudad o pueblo en el que vivas. Será más fácil salir de un pueblo que de una ciudad, pero vas a tener que huir porque es lo más sensato que puedes hacer. Tienes que analizar la situación del momento para montar bien el plan de evacuación. Hay que ver cómo actúan las fuerzas de la ley, si ponen barricadas o impiden a las personas salir de sus barrios. Para ver eso vas a tener que estar mirando mucho por la ventana, viendo cómo actúan y qué comportamiento tienen. Si en tu zona no ves nada, intenta conseguir esa información por las redes sociales o la televisión. Si sabemos cómo actúan, podremos decidir cómo abandonar nuestra población. Puede ser tanto caminando como por coche, pero dependerá de cómo actúen. Si salimos mediante coche, podremos cargar más materiales y cosas que nos sirvan. Si tenemos que abandonar nuestra zona andando, tendremos que elegir de una manera más certera qué cosas tendremos que llevarnos, ya que tendremos que meterlas en una mochila y el espacio es limitado. Aquí te dejo otra lista de qué cosas tendríamos que llevar en caso de que tendríamos que abandonar nuestro hogar en caso de salir caminando. Todo lo antes mencionado, las llaves de la casa y la documentación, mantas, saco de dormir, linterna, ropa cómoda y adecuada a la zona en la que vivas, una lona o un plástico grande, kit de higiene personal y papel de baño.
También el momento en el que abandonar la zona va a depender del comportamiento de las fuerzas del orden. Si no te dejan salir de tu zona vas a tener que ingeniártelas para huir. Por ejemplo, evitando las horas del día en las que hay claridad. Por la noche, cuando es más difícil localizarte, sería una mejor idea. Tendrás que intentar saber por dónde pasan o se colocan los militares y los policías para trazar tu ruta y salir sin complicaciones de tu barrio. Ahora vamos a dar la información sobre los objetos anteriormente mencionados. Estos objetos son objetos que son accesibles para cualquier persona independientemente de su estado económico. Medicamentos. Será difícil que nos puedan dar más cantidad del medicamento que tomamos, pero hay que hacer lo posible. Cuando la sociedad caiga sí que será difícil encontrar el medicamento y podría resultar fatal. Agua embotellada. Al principio es vital tenerla. Así evitas tener que recolectarla de un río y tener que hacer una hoguera para hervirla. Latas de comida. La comida no dura para siempre. Si no se consume en los plazos establecidos se estropea. La comida enlatada puede durar años, por lo que conseguirla es muy importante. Mechero o hornillo. Hacer una hoguera o tener algo parecido es vital para cocinar tanto la comida como hervir el agua y para calentarte en caso de frío. Combustible. Si tienes un coche vas a poder desplazarte por el territorio sin gastar tanto tiempo ni energía, por eso el combustible es de vital importancia. Brújula y mapa. Cuando los teléfonos y los aparatos electrónicos dejen de funcionar no vas a saber en qué dirección ir si no conoces la zona en la que te encuentras o te encuentras perdido. Por eso tener una brújula con la que se pueda maniobrar sobre un mapa es vital. Hay que tener en cuenta que la escala de la brújula y el mapa tiene que coincidir para hacer un uso eficaz de ella. Esterilla o aislante. No sabemos los lugares en los que vamos a tener que pasar la noche, pero tener una esterilla debajo nuestro cuando dormimos. Se sabe que el cuerpo humano pierde más calor al estar en contacto con el suelo que por el aire. Radio o walkie-talkie. Este es el objeto más caro y que no todo el mundo puede permitirse, pero es esencial. Cuando las comunicaciones o las tecnologías caigan, la única manera de contactar con alguien o simplemente intentar oír si el gobierno dice algo es por ahí. Yo te recomendaría las radios y walkie-talkies que estén todo en uno. También hay que tener cuidado con elegir tu radio porque puede emitir y recibir en frecuencias de muy poco alcance. Mi recomendación: buscar una radio que opere en VHF y UHF. Kit primeros auxilios. En caso de accidente es imprescindible tener uno de estos. Este deberá incluir estos objetos: toallitas, guantes, alcohol en gel, tiritas, pomada antiséptica, apósitos, tijeras, pinzas, vendaje en rollo, esparadrapo, jeringas desechables, puntos de sutura por aproximación, analgésicos, antiinflamatorios, antihistamínico, antidiarreico, termómetro, torniquete y mascarilla. Mantas y saco de dormir. Para cuando haga mucho frío y poder dormir cómodamente. Linterna. Cuando todo suceda la electricidad dejará de funcionar, por lo tanto las farolas no darán luz. La linterna te ayudará a ver, pero hay que tener cuidado con el uso que damos porque podríamos atraer a zombies o otras personas. Ropa cómoda y adecuada. La ropa que usemos nos tiene que permitir tanto andar como poder correr. También, dependiendo en qué entorno o clima vivas, tendrás que usar una ropa u otra. Como por ejemplo, no es lo mismo vivir en una zona en la que hay un desierto o en la que hay nieve. Hay que adaptar la ropa dependiendo de dónde vivas. Lona. La lona es un objeto muy importante que nos podría ayudar desde hacernos un refugio para pasar la noche como para protegernos del sol, del fuerte viento o lluvia si lo hubiera.
El problema es que suelen ser grandes y no siempre caben dentro de la mochila, por lo que hay que atarla por la parte de afuera de la mochila. Kit higiene personal. En este caso, dependiendo si eres hombre o mujer, lo que llevarás dentro de este kit será diferente. A pesar de ello, hay cosas que ambos tendrán que tenerlos, como por ejemplo toallitas, gel, champú, desinfectante, entre otros. Papel de baño. Es un objeto que es probable se pueda usar hasta de trueque. Sin papel de baño tendrías que limpiarse con hojas o con papel de periódico que estuviera por el suelo. Por eso es una decisión inteligente tenerlo.